Quiero saludarlos, mis amados, conforme dice la Biblia, en el libro de Tercera de Juan, capítulo 1, el versículo 2, donde dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y también, mis amados, a que juntos glorifiquemos a nuestro Rey de Gloria. La palabra del Señor también dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice también la palabra de Dios que los verdaderos adoradores es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Es necesario que adoremos a nuestro Rey. Por eso les invito a que tengamos una posición de adoración, una posición de alabanza, para que en alas de la adoración y en alas de alabanza podamos elevarnos a la presencia del Rey de Reyes, podamos entrar en una dimensión gloriosa del Espíritu Santo, donde Dios se mueve y donde ocurren cosas sobrenaturales. Mis amados, alabemos y exaltemos juntos al Rey y digámosle al Espíritu Santo que es bienvenido a glorificarse en nuestras vidas. Gloria a su nombre, aleluya. Santo es el Señor. Espíritu de Dios, damos gloria.
quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Aleluya. Santo eres Dios, recibe toda la gloria, Señor. Toda la exaltación es a ti, oh Dios. Adoramos y exaltamos tu presencia, Rey. Bendito eres, Señor. Santo, 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 santo. Santo, santo, tú eres un Dios poderoso. Eres poderoso, Rey. Poderoso es tu nombre, Jesús. Declaramos tu poder en esta hora, Señor. Santo, santo, digno, digno, digno de la gloria y el poder, Señor. Digno de la exaltación eres tú, oh Rey de gloria. Cuán grande eres, oh Dios. Cuán grande es tu poder, Señor. Exaltado sobre todos los reinos, Dios. Todos los reinos te alaben, Rey. Todos los reinos de la tierra, Señor, glorifiquen tu nombre, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios.
niños, hoy me complace estar con ustedes. Para empezar, vamos a hacer una oración donde nuestra amiga Gabriela nos va a guiar en una hermosa oración. Hola amiguitos, ¿cómo están? Vamos a orarle a Papito Dios. Papito Dios, muchas gracias por todo lo que nos diste y nos das. Muchas gracias por compartir todo esto y que este coronavirus se vaya para podernos ver, ir a la iglesia y vernos a todos, para que todo esté bien y que algo pase y se vaya este coronavirus. Amén. Este mes estaremos viendo un tema muy especial, que es la Biblia o la Palabra de Dios. Le dice la Palabra de Dios porque fue inspirada por Dios. La Palabra de Dios es la que ilumina y guía todo nuestro camino. Y por eso dice que es más viva y eficaz. ¿Por qué? Porque genera cambios en nuestros corazones. Vamos a ver, el día de hoy vamos a empezar a ver este tema en este mes y para eso quiero que veamos cómo es comparada la Biblia, con qué
Dios compara la Biblia o la palabra de Dios para que realmente entendamos y comprendamos lo hermosa que es la palabra de Dios y lo importante que es para nuestras vidas. Primero, en la palabra de Dios dice que es comparada como espada. En Hebreos 4:12 es comparada la Biblia, la palabra de Dios, como una espada. ¿Y por qué como una espada? Porque tiene la capacidad de traspasar, de cortar cosas que no estén bien en nuestras vidas, y de realmente es como un escudo en nuestras vidas cuando atesoramos la palabra de Dios. Segundo, dice que es comparada como semilla. En Lucas 8:11 dice que la palabra es como una semilla. ¿Y por qué como una semilla? Ustedes saben que una semilla se siembra, crece y da fruto. Asimismo es en nuestra vida la palabra de Dios, es sembrada, es en nuestro corazón, es sembrada, es plantada, y cuando realmente la atesoramos y generamos cambios en nosotros a través de la palabra, dice que eso nace como un fruto en nuestra vida. Por eso es comparada como una semilla la palabra de Dios. En otro pasaje de la Biblia es comparada como el oro y la plata. En Salmos 119:72 dice que la palabra de Dios es más valiosa que el oro y que la plata, porque realmente allí encontramos mensajes preciosos de salvación, mensajes preciosos acerca del amor y la grandeza de Dios. Otro pasaje describe la palabra de Dios y la compara como fuego, en Jeremías 23:29. ¿Por qué? ¿Y por qué creen como fuego? Porque realmente el fuego, ¿qué hace? Purifica, quema todo lo que a Dios no le agrada y transforma nuestro corazón. Ahí mismo en Jeremías 23:29 la palabra de Dios es comparada como martillo, porque rompe muchas cosas malas que hay en nuestro corazón. La palabra de Dios también es comparada como una lámpara. En Salmos 119:105. ¿Por qué como una lámpara? Porque realmente ella es luz que alumbra nuestro camino, permite que sepamos por dónde andar y realmente ilumina y nos hace ver lo que realmente debemos hacer. Por eso es también comparada como una lámpara. Hay otro pasaje que la compara y dice que es como un espejo. En Santiago 1:23-24 dice que la Biblia es como un espejo. ¿Y por qué creen? Porque allí podemos vernos, podemos reflejarnos en ella. Cuando leamos una historia, cuando veamos un versículo, una situación, podemos reflejarnos en ella y también ver cómo Dios, así como oró allí, también puede orar en nosotros. También es comparada como alimento espiritual. En Salmos 119:103 dice que es más dulce que la miel y es un alimento nutritivo y dulce para nuestro espíritu y nuestra alma, y por eso es comparada como más dulce que la miel. Otro pasaje dice que es el pan que es comparada como el pan que alimenta nuestra vida. En Juan 6:35 dice que la palabra de Dios es el pan diario para nosotros. La palabra de Dios también es comparada como una leche espiritual. En 1 Pedro 2:2 dice que la palabra de Dios es como esa leche. Ustedes han visto que cuando los niños nacen necesitan de leche para crecer. Asimismo nosotros necesitamos esa leche espiritual a través de la palabra de Dios para crecer espiritualmente y en el conocimiento de Dios. Asimismo, como cuando un bebé va creciendo y ya después requiere otros alimentos sólidos, la palabra de Dios dice que también es como un alimento sólido. En la palabra de Dios, en Hebreos 5, del 12 al 14, dice que es como un alimento sólido para cuando ya vamos creciendo espiritualmente, que nos permite crecer adecuadamente.
Y finalmente la palabra de Dios dice que es como y es comparada como agua fresca. En Efesios 5:26 dice que es como agua fresca. ¿Y por qué creen que es como agua fresca? Porque realmente ella purifica, ella limpia, quita la sed y refresca nuestra vida. Entonces vemos realmente cómo es comparada la palabra de Dios y vemos a través de esas comparaciones lo importante que es la palabra de Dios para nuestras vidas, que es la Biblia. Por eso es importante que ustedes se acerquen a ella, le digan a sus papás, que le cuenten historias de la Biblia, que le muestren pasajes de la Biblia, que estudien la Biblia, porque realmente es muy importante para nuestra vida espiritual. Ahorita los dejo con un video donde vamos a ver acerca un poquito más de la Biblia y de lo importante que es para nuestra vida. Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno es verlos por acá otra vez. ¿Qué les parece si para empezar escuchamos una canción? La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Uy, ahora yo te pregunto, ¿sabes qué es la Biblia? La Biblia es la gran carta de amor que Dios Padre nos escribió. Está dividida en dos grandes partes. El Antiguo Testamento relata lo que sucedió antes del nacimiento de Jesús, y el Nuevo Testamento cuenta el nacimiento y las enseñanzas de Jesús a sus apóstoles. Podríamos decir que la Biblia, palabra de Dios, es como la semilla que Dios sembró en nuestro corazón, como pan que nos alimenta, como lluvia que nos riega y nos ayuda a crecer, como fuego que enciende nuestro corazón, como una lámpara, una luz que nos ilumina en la oscuridad, como una espada de dos filos que penetra el alma y el espíritu. La palabra de Dios es más dulce que la miel. No te olvides, la Biblia es la palabra de Dios. A través de ella, Dios nos muestra cuánto nos quiere y nos invita a seguir el camino del amor. Segundo Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Segundo Timoteo 3:16. Hola, muy buenos días Iglesia, bienvenidos una vez más a Iglesia en Casa y UMEC, Casa de Oración. Damos un caluroso saludo a las personas que se están conectando hasta ahora o las personas que ya vienen desde el inicio de la transmisión. Hoy vamos a leer el Salmos número 53, así que lo invito a que usted busque su Biblia, su celular, para que leamos juntos la palabra de Dios. En el Salmo 53 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios.
Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Hermano, lo invito a que si usted, Dios le habló con alguno de estos pasajes bíblicos, con alguno de estos salmos, usted lo pueda comentar aquí en el chat de YouTube. Igualmente, los invito para que nos sigan en las redes sociales, en Facebook y en YouTube estamos como UMEC La Floresta Cali, y en Instagram estamos como @UMEC Casa de Oración. Ahí estamos subiendo contenido casi que todos los días para que usted pueda compartirlo con otras personas y así sea extendido el reino de Dios. Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Amados hermanos, estamos aquí otra vez en este día dominical, gozosos, celebrando con el Señor y alegrándonos en Él, dando gracias por todas sus maravillas, sus bendiciones. Y qué gozo que usted pueda sacar este momento también para que meditemos juntos la palabra de Dios, las enseñanzas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y espero que esta mañana y en este momento usted pueda ser instruido por el mensaje de Dios. Hoy vamos a continuar con nuestro recorrido de la historia de Israel y nos vamos a acercar a un grupo de personajes preciosos. La historia que tenemos acá es conmovedora, es emotiva, es interrogante también porque nos deja muchas preguntas. Nos vamos a acercar al tiempo de los profetas. El fin de la etapa de los jueces, que lo veníamos viendo, da lugar entonces a un periodo que conocemos como el Reino Unido. El pueblo de Israel pide rey y entonces Dios le dice al profeta Samuel que no se preocupe porque él está muy angustiado por esa decisión que el pueblo de Israel ha tomado, y Dios le dice: no se angustien porque no lo han desechado a usted, sino que en realidad me han desechado a mí. Entonces Dios procede a autorizar a Samuel para que haga el procedimiento de establecer rey en Israel. Entonces, durante este tiempo que sigue, el pueblo de Israel va a ser unido en torno a un rey, y las 12 tribus van a estar allí trabajando, por decirlo de alguna manera, en coordinación, actuando en coordinación de este rey. Y tenemos en ese periodo de unidad 3 reyes: el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. En este tiempo es la presencia de los profetas, especialmente que se acercan para acompañar a los reyes, es muy importante, y allí tenemos entonces a Samuel como uno de los primeros profetas y que tiene la responsabilidad de hacer la unción, la asignación, y de alguna manera tiene que ver con el llamado de estos reyes, porque él es enviado por Dios para ungir por lo menos a Saúl como rey y a darle las instrucciones y la forma de él comprobar que ha sido llamado por Dios. Y luego también es quien unge, como ya lo hemos visto, al rey David para que sea el sucesor de Saúl, y todo esto lo hace en parte lo hace como enviado por Dios. Entonces este periodo de los profetas va a ser muy hermoso,
yo no quiero ir a unos contenidos demasiado complejos. Quisiera solamente acercarme a la parte más básica, porque sé que hay muchas personas que no conocen estos temas. Algunos que los conocen, bueno, ayúdenme porque de alguna manera queremos ponerlos a todos al día, y este no es un medio o un momento para ir muy profundo con estos temas, sino que más bien quisiéramos que todos estemos como conociendo esos contenidos de la palabra de Dios. A veces nos parece aburrido el Antiguo Testamento, a veces nos parece aburridas todas estas historias. Preferimos quedarnos con los salmos, los proverbios. Creo que un alto porcentaje de la comunidad le gusta leer esta clase de lecturas, pero en estos temas quisiera dejar por lo menos una introducción y ante todo un desafío para que todos nos acerquemos a estos temas también. ¿Cómo podemos entonces acercarnos al tema de los profetas? Voy a proponer por lo menos 3 maneras de acercarnos y entender un poquito a estos personajes tan interesantes. Empecemos intentando responder una pregunta: ¿cuántos profetas de Dios hubo en Israel? Si leyéramos o nos fundamentáramos en lo que muestra la Biblia, pues diríamos que como 16 o menos tal vez, porque son los que aparecen allí, pero resulta que hay un poco de profetas que los llama, la historia los llama profetas orales, es decir, profetas que actuaron en su momento con su mensaje, mensajes específicos y definidos, pero nunca quedó ningún escrito. Y no hay profetas, no son profetas de pasar por alto. Para decirles algo, allí está, por ejemplo, está Natán, que Natán es el profeta que cuando David ha pecado y ha escondido su pecado, Natán es el que se enfrenta a David en el nombre de Dios como enviado de Dios y como profeta, y le descubre su pecado. Entonces, pero no hay ningún libro que se llame el libro de Natán en la Biblia. Está, por ejemplo, el caso de Gad, que Gad es otro caso cuando David, dice la palabra de Dios, que hizo un censo al pueblo de Israel y lo hizo como fuera de la voluntad de Dios, sin consultar a Dios. Y Gad va y le dice al rey David, le dice: has cometido un grave error. Dios no deseaba que hicieras ese censo, y a raíz de eso viene una sanción, y es Gad, el profeta, el que le dice a David que escoja entre 3 alternativas que hay. Entonces son personajes muy importantes en la historia del pueblo. Hay otro que se llama Ahías de Silo, o la Biblia lo llama como Silonita, quien profetiza acerca de la división del reino. Y dice que este hombre se acerca a Jeroboam y le coloca una especie de analogía, le coge el manto y lo parte en 12 pedazos, y entonces le dice que separe 10 y 2, y que así va a ser dividida la nación de Israel por causa del pecado. Y así tenemos entonces finalmente los que no podemos pasar por alto: Elías y Eliseo. Ellos fueron personajes muy importantes en el asunto profético de la Biblia y de la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, no hay escritos, no hay un libro que se llame Elías, como si hay un libro que se llama Amós, otro que se llama Joel. Entonces lo que quiero decir es, o lo que queremos empezar es diciendo que hay un sinnúmero de profetas que hablaron oralmente su profecía, pero no quedó ningún escrito ni ningún libro con su nombre para decir entonces que allí están todos los profetas en los libros que tenemos en la Biblia. Entonces esa es una de las primeras incertidumbres o inquietudes o complejidades que nos presenta este proceso de revisar a los profetas. Aquellos profetas que hablaron en su momento. Hay un caso en Primera de Reyes capítulo 13, que es un profeta que ni siquiera nombre tiene. Simplemente dice la palabra de Dios allí que un profeta vino y habló, y no era que su mensaje no fuera importante, simplemente Dios decidió que el nombre de él no importaba tanto como su mensaje. Así que tenemos este caso entonces de esas personas que oralmente expresaron su mensaje de parte de Dios y no hicieron ningún escrito. Aparece en segundo lugar entonces otro grupo de profetas que estos sí dejaron unos escritos. Y este grupo de profetas los podemos distribuir en 2 grupos. Algunos los llaman los profetas mayores, y allí está el profeta Isaías, Jeremías,
Ezequiel y Daniel. Bueno, Lamentaciones no lo menciono porque Lamentaciones es un libro complemento del profeta Jeremías. Y aparecen otro grupo de profetas conocidos como los profetas menores, que es un grupo de 12 profetas, y allí está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos son los que se conocen como profetas menores, no porque sean inferiores, por favor, simplemente se les ha dado ese nombre como para identificar que son libros bastante pequeños. Hay libros de un solo capítulo, etcétera. Entonces son libros bastante cortos, con mensajes muy resumidos, mas no porque no son importantes estos profetas. Así que tenemos entonces en este momentico 2 elementos para empezar a adentrarnos en este tema de los profetas. Un grupo de profetas que fueron orales, hablaron y no quedó escrito de ellos, por lo menos con sus nombres. Y otro grupo que están en la palabra de Dios en la Biblia y que sí tienen sus escritos y su nombre y su función específica. Viene entonces un tiempo que lo llamamos, y es la tercera parte a través de la cual vamos a ver la intervención de los profetas, es la división del reino. Llega un momento después de Saúl, David y Salomón, con el rey Salomón, al morir él, su hijo toma el reino y con él se va a ocasionar una división del pueblo de Israel y aparecen 2 reinos. Aparece lo que conocemos, el reino del norte, y aparece también el reino del sur. El reino del norte va a estar conformado por 10 tribus, o sea, 10 familias que se unen para conformar su imperio y colocan como capital a la ciudad de Samaria. Y está el reino del sur, que lo conforman solo 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Algunos dicen que no completa la tribu de Benjamín, pero fueron estas 2 tribus las que conformaron el reino del sur, conocido como la nación de Judá o el pueblo de Judá, de la cual David pertenece a esta tribu. La historia entonces del norte fue más breve, o sea, la del pueblo de Israel, de las 10 tribus, fue más breve. Más o menos dicen que este imperio o este reinado duró alrededor de 209 años, mientras que el reino de Judá duró alrededor de 345 años. Entonces, ¿por qué es importante comprender este tema de la división de los reinos? Porque entonces ahí empezamos a identificar los profetas que profetizan para el reino del norte, y debemos tenerlo muy claro, y también cuáles son los profetas que profetizan para el reino del sur. Y entonces nosotros no podemos leer la Biblia a la carrera porque podemos caer en la confusión. Después de Salomón, cuando Jeroboam toma el reino, ya tenemos que caminar con mucho cuidado al leer un profeta para preguntarnos a qué familia o a qué reino está profetizando este profeta. ¿Está profetizando al reino del norte? ¿Está profetizando al reino del sur? Porque así como hay muchos reyes, también van saliendo los profetas y de acuerdo a cada situación van profetizando en distintos lugares. No obstante, también debemos tener en cuenta que hay algunos profetas que profetizan en otras regiones que no son necesariamente de Israel. Por ejemplo, están los que profetizan a Nínive, que ahí tenemos a Jonás. Están los que profetizan a Babilonia. Entonces, al leer los profetas, una de las cosas que nosotros debemos tener de una vez en mente es preguntarnos a qué reino está profetizando este hombre, o aún en algunos casos esta mujer. Realmente son muy pocos los casos. Por allí está Débora, que se considera como una profeta también. Pero esta manera entonces nos ayuda. Ya llevamos entonces por lo menos las siguientes maneras de acercarnos a los profetas. La primera es entender que hay unos profetas orales que no dejaron escritos. 2, que hay unos profetas que se organizan entre mayores y menores y que entonces es importante conocerlos. 3,
que entonces con la división del reino hay unos profetas que van a ir o que van a ser los profetas de los reyes o de la nación del sur, y que hay otros que van a ser los profetas de las tribus o de las familias del norte. Eso debemos tenerlo muy en cuenta. Pero si eso se complica mucho, aunque en la próxima meditación voy a entrar un poquito más despacio para revisar esos profetas y sacar un ejemplo de allí, o quédese con esta siguiente enseñanza que nos va a ayudar mucho. El pueblo de Israel, después de que cuando empieza su proceso de reino, cuando ellos deciden tener rey y empiezan a nombrar reyes, los primeros 3, y luego en la división en cada lugar van nombrando sus reyes, ellos van a tener unas sentencias de Dios. Y aquí entonces es donde quiero acercarme, porque hay otra manera de entender los profetas, y tal vez estas, para efectos de esta enseñanza, sean más relevantes aún que las anteriores. Estoy hablando de que el exilio, la esclavitud, la cautividad marca un punto central en la vida de Israel y también en la vida de los profetas. Entonces, el exilio, hay unos personajes, unos profetas que van a estar anunciando la palabra de Dios al pueblo de Israel en el exilio. De una vez voy a colocarlos. Esos personajes son Daniel y Ezequiel y una parte del libro del profeta Jeremías. Ellos van a estar durante el tiempo que el pueblo es cautivo. Voy a hablar específicamente del reino del sur, Judá, Benjamín, que ellos van a ser llevados a Babilonia y van a estar allí durante 70 años. Entonces allí está Daniel y está Ezequiel profetizando y anunciando a ellos. De hecho, recuerden que Daniel es llevado a Babilonia y es puesto en el palacio del rey, enseñado en el lenguaje de los caldeos, en la cultura de los caldeos, y se convierte en un personaje muy importante allí en Babilonia. Pero él no deja de ser profeta de Dios. Por allá en el capítulo 9, capítulo 10 lo encontramos a él. Dice que está revisando los rollos de la profecía, porque le están diciendo, la palabra allí en esos rollos le está diciendo que Dios ha sentenciado al pueblo a 70 años de cautividad en Babilonia y que ya se están cumpliendo. Y allí empieza él a orar, y entonces allí Dios le revela otros asuntos para los tiempos futuros. Entonces, el periodo del cautiverio es importante. Allí hay unos profetas, muy pocos, pero allí Dios tiene personajes hablando. Nos regresamos hacia atrás antes del cautiverio. Eso es lo que nosotros llamamos entonces los profetas preexílicos. Preexilio, antes del exilio, antes del cautiverio. Y ese grupo de profetas es grande. Pero hoy quiero, al cerrar y la conclusión y el ejemplo que queremos sacar en esta mañana de la palabra de Dios, es exactamente ese. La función y el ejemplo que los profetas preexílicos, o que la historia del ser humano, el antes de que Dios envíe un castigo, envíe un juicio, el antes de que Dios tome una decisión de tratarnos bien fuerte. Allí están los profetas preexílicos. ¿Qué es lo que ellos hacen antes que el pueblo de Israel vaya al cautiverio? Ellos están llamándolos, están exhortándolos, están dándole la palabra de Dios, diciéndoles: tengo misericordia, cambien su forma de ser, cambien su forma de actuar, cambien, arrepiéntanse, vuélvase a Dios. Es decir, los profetas preexílicos, los antes del cautiverio, son los que están diciendo: van mal, van por mal camino, cambien de actitud, porque Dios puede perdonarlos.
Entonces, esta parte puede ser mucho más importante para nosotros y entenderla no es tan complicado. Profetas preexílicos, los que van a estar antes de que el pueblo vaya a ser llevado en cautiverio. También sucedió con el pueblo, con las tribus del norte, que ellas fueron llevadas cautivas por los asirios en el año 710, 715 más o menos. Fueron llevados cautivos por los asirios, pero ellos antes de que caigan en el cautiverio, han tenido profetas que les han hablado, les han dicho que todavía Dios es amplio en perdonar, que vuelvan a Dios. Entonces, preexílicos, exilio o precautiverio, cautiverio, y ahora después del cautiverio, que son los que también se llaman postexílicos, o los que están después de que el pueblo ha sido dejado en libertad. Cuando se cumplieron los 70 años para las tribus de Judá, para el reino del sur, la palabra de Dios dice que entonces este pueblo fue liberado, y allí entonces entra un nuevo imperio que son los persas, y a través de Ciro, el rey de Persa, el pueblo de las tribus del sur tienen la libertad, y allí es donde aparecen los que regresan a la reconstrucción de Jerusalén, a la reconstrucción del templo y también a la reconstrucción de los muros. No voy a entrar más allí. Entonces, podemos entender la función profética en estos tres sentidos también. Uno, anunciando el antes, anunciando previamente que si no hay arrepentimiento, viene castigo de Dios. No se arrepintió el pueblo, entonces viene el castigo de Dios. Y mientras están allí en ese cautiverio, en ese sufrimiento, hay profetas diciéndoles, animándolos, guiándolos a qué hacer para que vuelvan a libertad. Reciben libertad y entonces regresan algunos a sus tierras, a lo que habían perdido, especialmente el pueblo de la tribu del sur regresa a Jerusalén, y entonces allí reciben otra vez dirección para saber qué es lo que deben hacer ahora después de que han sido libres, para que no tengan que volver en cautiverio, para que no tengan que volver a vivir la experiencia de ser esclavos de otras naciones. Entonces, profetas preexílicos son Abdías, Joel, bueno, ya dijimos Jonás, Amós, Oseas, Isaías, aunque Isaías es un caso aparte que lo vamos a mencionar en la próxima meditación. Quiero hacer algo muy importante, una aclaración de ese libro tan bonito de Isaías, 66 capítulos, que está organizado en 3 libros, eso lo quiero hablar en la próxima. Miqueas, Nahum, Sofonías, Jeremías y Habacuc. Ellos son los que hablan al pueblo, bien sea en el norte, bien sea en el sur, lo vamos a aclarar luego. Ellos hablan al pueblo acerca de el antes, la sentencia que hay si ellos no se arrepienten. El grupo de profetas en el exilio, cuando están viviendo la experiencia del cautiverio, ya mencionamos entonces Daniel, Ezequiel y algunas partes de Jeremías. Y finalmente los profetas post-exílicos, o sea, después del cautiverio, entonces tenemos a Ageo, a Zacarías y a Malaquías. En esta sesión y en esta primera parte, yo quiero que nos quedemos un poquito con el ejemplo de Dios, especialmente en el periodo preexílico, el antes del cautiverio. ¿Qué es lo que Dios está buscando del pueblo y qué espera? No hay una sentencia, no hay un decreto firmado de Dios, y aun cuando así fuera, los profetas le dicen al pueblo que cambien su caminar, que cambien su forma de actuar, que reaccionen porque todavía están a tiempo. Entonces, es algo así como, voy a mencionar 2 ejemplos que sería lo que esperarían los profetas del pueblo de Israel. Aparentemente lo que voy a decir se sale del tema, pero lo que quiero hacer es con esto un ejemplo de lo que pueda suceder si Israel hace un alto en el camino, repara su comportamiento y su conducta que está siendo desagradable a los ojos de Dios. Y entonces, ¿qué puede suceder?
Lo primero que quiero mencionar es la palabra de Dios que dice, porque no hará nada el Señor sin que revele su palabra a sus siervos los profetas. Es decir, Dios antes de ejecutar un juicio, Dios antes de hacer algo, de traer castigo, de traer oprobio, de traer toda clase de mal a sus hijos y a su pueblo, envía profetas. Eso es lo primero que tenemos que tener claro esta mañana. Pero lo segundo es, entonces, que cuando el pueblo toma una decisión, voy a colocar este ejemplo que vale la pena como una buena ilustración. Cuando Jacob huye de Esaú, él se va sentenciado a muerte. Pasa un poco de años alejado de su hermano Esaú, que fue el que lo sentenció, y Jacob se da cuenta que no puede quedarse con su tío Labán porque ya es justo retirarse, se retira con su esposa, su familia, pero viene al encuentro de Esaú y viene con mucho miedo. Cuando ya se están acercando, entonces, ¿qué hace Jacob? La palabra de Dios dice que entonces Jacob tomó una ofrenda de todo lo que traía, tomó un regalo especial y envió a unos mensajeros delante de él para que se encontraran con Esaú y le dijeran que él no solamente venía en son de paz, sino que él venía como un hombre transformado, como un hombre cambiado. Entonces está enviando ofrenda, está enviando regalo, está enviándole una palabra de perdón, un mensaje de reconciliación a su hermano Esaú, que estaba tan disgustado con él. ¿Cuál fue el resultado de eso? Dice la palabra de Dios que cuando se encontraron, Esaú lo abrazó, se perdonaron, hubo restitución, renovación de una relación que se había roto. Y esto es lo que Dios esperaba del pueblo de Israel al enviar profetas previo al castigo, al enviar profetas antes de la sentencia que había enviado para el pueblo de Israel, para sus hijos, si no se arrepentían. Tenemos otro caso más, y es el caso de Abigail en la palabra de Dios. Un día David con su ejército está muy agotado, tienen hambre, no tienen alimentos, y llegan a la casa del esposo de Abigail. Ese es un hombre muy rico, exageradamente rico, y David llega a la casa de este hombre, el esposo de Abigail, y le envía mensajeros mejor, que le den pan, que le den agua, porque son soldados que vienen de la guerra, de luchar, y están muy agotados y con mucha hambre. Y este hombre, terco, lo que hace es que envía un mensaje a David, desobligante, le dice, pues muérase de hambre, no les voy a dar nada. Y efectivamente así fue. Los mensajeros llegaron donde David y le dicen, David, este señor no nos quiso dar nada. No nos dio alimentos, no nos dio agua, no nos envió nada. David entonces se enoja y organiza y dice, mañana este hombre estará muerto con toda su familia. Abigail se da cuenta de esa terrible decisión que ha tomado su esposo. Reconoce que es necio, testarudo. Y entonces, ¿qué hace Abigail? Organiza, dice la palabra de Dios, que organizó alimentos, organizó previamente, antes de que David ejecute su sentencia, organiza un botín, por decirlo de alguna manera, alimentos, agua, y se va en busca de David. ¿Y qué hace? Le dice David, perdona a esta familia. Es cierto que mi esposo es un testarudo, un necio, pero perdónanos, yo vengo a traerte esto. Y la palabra de Dios dice que cuando David vio a Abigail en esa actitud de arrepentimiento, en esa actitud de pedir perdón, dice la palabra de Dios que entonces él se arrepintió y no hizo nada contra esa familia. Ciertamente este hombre murió, pero no fue porque David ocasionó la muerte de él, sino que luego cuando Abigail le dice, mire, la torpeza que hiciste fue tanto el miedo que tuvo que cayó muerto. Pero estos son dos ejemplos que nos ayudan mucho para entender, y tal vez este sea el ejemplo para nosotros aprender en este día. No nos quedemos contemplando el pecado.
El pecado trae castigo de Dios. Romanos 1:16 en adelante dice que la ira de Dios se revela contra todos aquellos que con injusticias detienen la justicia de Dios. Dios se enoja contra el pecado. Hay sentencia contra el pecado. Muchas veces, afortunadamente, Dios nos castiga en vida, nos castiga aquí, mientras tenemos tiempo de reaccionar. Eso es previo, eso es oportunidades de Dios. Son caminos que Dios abre para que nosotros nos reconciliemos con Él. Entonces, el Señor nos da esta oportunidad. Pero tengamos en cuenta que si nosotros llegamos a morir y no estamos en comunión con Dios, hemos desobedecido, desatendido el llamado de Dios. Hermanos, el fin de nosotros será la muerte. El fin de nosotros será la condenación eterna. El pueblo de Israel fue el cautiverio, el pueblo de Israel fue la miseria, fue el fracaso, fue la derrota. Y nosotros, Dios en su misericordia nos pueda enviar castigos como esos para llamarnos, para que reaccionemos. Hermanos, si usted en este momento se encuentra alejado del Señor, aquí hay un mensaje para su vida. Aquí hay un mensaje para su vida. Dios, antes de ejecutar un castigo, Dios, antes de ejecutar un juicio, ¿qué hace? Envía un mensaje, envía un llamado, envía claramente lo que está esperando de usted, de mí y en el caso de Israel, lo que está esperando de su pueblo para Él detener o anular el castigo. Pero si nos comportamos como esta nación, desobedientes, testarudos, arrogantes, soberbios, porque al hablar de los profetas en la próxima vez que quiero mostrarles qué era lo que ellos le decían, cuál era el pecado de Israel, en qué era que había caído Israel para que Dios estuviera tan disgustado con ellos y en qué fue que no se quisieron arrepentir para que finalmente Dios tenga que enviar ese castigo terrible sobre el pueblo. Eso lo vamos a hablar en la próxima vez. Pero quisiera entonces terminar llamando a las personas que por alguna razón están alejados de Dios. Si usted está escuchando esta transmisión, yo te quiero asegurar una cosa. Es Dios llamándote. Si usted en este momentico ha prestado oído a esta enseñanza, no crea que soy yo. Es Dios llamándote, diciéndote, previo te estoy haciendo un llamado. No esperes más. Mis hermanos, mis hermanas, que Dios nos bendiga con esta meditación. Vamos a hacer una segunda parte acerca de estos casos de los profetas, porque el papel que ellos desempeñaron en el camino del bien o en el camino de la derrota del mal, es muy importante el papel de los profetas en la historia de Israel. Dios les bendiga ricamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Somos la Iglesia Unión Misionera La Floresta, Cali, casa de oración, y algo que nos caracteriza es la generosidad con la que damos a Dios y de que damos de todas esas bendiciones que recibimos de parte de Él. Así que te invitamos, si tú también quieres participar y quieres contribuir a la extensión del reino de Dios, a que nos escribas a los números que aparecen en pantalla, al 316-410-0882 y al 322-624-4796. Ahí nos puedes escribir y te estaremos dando toda la información que requieras para que tú también puedas participar de esto. Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo.